Buena gente, vamos a echar una partida a este juego de Seeking City. Que lo he visto en oferta que estaba en la store de PlayStation, creo que por 7 pavos, si no creo que cuesta 30 y largos. Y nada, es un juego, creo que es doble A, no voy a decir que es indie, es doble A. Y nada, trata sobre las historias de Lovecraft. Eres un detective que llega a un pueblo hundido, algo así, y nada, y pasan cosas Lovecraftianas, como se diga. Vamos a ver las opciones. Dificultad del juego lo tenemos en forastero, o sea que las pistas me salen. También está en detective, para que piensen por ellos mismos, pero dicen que el juego es muy largo, entonces paso. Y es normal. También te saldrán criaturas y todo eso. Es como el Call of Cthulhu, no sé si lo habréis jugado, lo tengo en el canal. Lo malo que es muy mala calidad, porque yo en ese tiempo grababa muy mal. Y nada, vamos a darle caña al mono, a ver qué tal, porque poco más sé de este juego. Vale, ahí está cargando. Ay, me pica el pie justamente ahora. ¿Esto lo tengo que leer? A ver, bienvenida Gélida. Querido señor Charles Red, tal y como solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones de la ciudad de Oakmont, Bascuchupler. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los casos son más frecuentes aquí. Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a los Backbone, torturados por visiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda la presencia de algo enorme pero desconocido. Por casualidad, creo haber encontrado la fuente de su dolencia y una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakmont tan pronto como le sea posible. Le recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, John Van der Beer. No, no estará dobladamente al castellano. Es una putada. ¡Toma! Pues sí que tiene miedo. Pues sí, se mira en el espejito y dice, mira qué guapo soy. Vale, todos son marineros. Ah, pero mira, ve zombies, ¿eh? Vale, todos sus compañeros habrán muerto, lo más seguro. ¿Que se han callado? ¿Dónde? Hostia, es un sueño claramente. Es una visión. Mío, un Cthulhu, ¿eh? Devil Red ponía abajo. Bueno, también ahora es más conocido este juego porque han anunciado ya el 2. También creo que hubo una polémica, pero eso lo tendré que mirar y ya lo subiré en el canal. Que creo que hubo una polémica con los que pusieron el dinero y los desarrolladores. Hubo algo ahí muy extraño, eso ya lo miraré bien, para deciros. A ver, una mano, sale una mano. Vale, la mano es para coger cosas, porque esto lo tendré que coger. Esto no sé para qué es. Bueno, vamos a coger esto, a ver. Nunca hay que fiarse de un anuncio, pues vale. Vamos a mirar esto de aquí. Vale, he cogido la cámara de fotos. Vamos a coger la pistolita. ¡Toma! Y encima me la enseñan, qué guapo. Hala. Pero no la voy a coger. Pues nada, no la puedo coger. A ver aquí. Carta de J. Van der Beer. Querido señor Charles Red, tal y como solicitó, he investigado los brotes de histeria. Ah, esto es lo que hemos leído antes, vale. Esto es lo que hemos leído antes. Esto es, a ver. ¿Hay que aguantar o qué? Ah, vale. Tú aguantas y va cogiendo cosas, vale. Pero, ¿y esto de aquí?
Aquí hay algo, tú. Vale, ¿y qué? Ah, ¿puedo hacer fotos así? Ah, significa la cámara. ¿Y qué? Fotografía de la placa de trofeo. Pero la pistola no no la puedo llevar. ¿En serio voy a dejar la pistola aquí? ¿Cómo he hecho eso? Vale, esta es la cámara de fotos, medicinas y no sé lo que. Yo voy a equiparme la cámara de fotos, ¿vale? Hostia, Pedrito. Take your belongings off my ship first. Take your belongings off my ship first. Pero si no me dejas coger la pistola. Never trust a tourist advertisement. Ah, dice que la rote. Por algo, a ver, a lo mejor hay que mirar algo. Ah, vale, aquí. Hope I never have to use it. But something tells me I will. Vale, ahora sí que me la quedo, vale. Y tengo balas. Vale, me la puedo equipar. Uf, no me gusta que apunte con la mano. O sea, sería guapo que cogiese con las dos. Ya, a ver, ¿puedo fotografiar el que me dé la gana? No, no puedo. Now get out. Vale, solo dice que me pire. A trepar. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes Vanderberg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Acerca de mi problema, ¿qué pasa con la ciudad? Bonito traje, acerca de mi problema. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. ¿Qué pasa en la ciudad? Bonito traje. A ver. Reaching Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Inundación, bonito traje. Vamos a preguntarle sobre la inundación. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? You're not. Bonito traje, a ver. That's an eye-catching suit. Thank you, Mr. Reed. A mere flood is no excuse for one to abandon one's style. I take it you're a big fan of yellow. Well, I have a particular weakness for it. Call it a personal quirk. Vale, vamos a preguntar ya por dónde Robert, la misión principal. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already fettered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's... Devil Red. Donde lo habíamos visto, donde hemos saltado. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. ¿Cómo llego a Devil Red? What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. ¿Qué más es marcado en el mapa? Ay, no le he preguntado sobre el tío este. Other places? Like what?
You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. ¿En qué ocupa más? ¿En qué ocupa su tiempo? Fill your days, Mr. Vanderberg. I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought, like moths drawn to a flame. So it won't really have much of a market for philosophy these days. There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Oh, that's it for now, I think. Pero al final nos ha dicho cómo distinguir al tío este. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, No. before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Pero no me ha dicho cómo distinguir al tío este, al colega. ¿Y si puedo...? ¿Me indican lo que puedo hacer fotos? Y porque si me da a mí la gana de hacerle foto a todo. A ver, si hago foto a esto... No, no pasa nada, vale. No indica, ¿no? El mapa. ¿A ti te puedo hablar? No, no puedo hablar con todo el mundo. Hostia, todo está hecho una mierda. Está más sucio que mi cuarto, macho. El control es un poco raro. Vale, el colega es ese de ahí. ¡Es un simio! Veo un tiburón, cuidado, cuidado. Y lo dejan ahí tirado, ¿eh? Le han quitado las entrañas y lo dejan ahí tirado. I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is final. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The Es un name's mono. Charles Reed. I'm a private investigator. Just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. ¿Qué le ha pasado a su hija? ¿Sabes algo de las visiones? Vamos a preguntar primero las visiones, que después no me deja decirle. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. ¿Qué le ha pasado a su hijo? If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, Pero si eres tú el que me lo ha dicho. PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. ¿Quiénes son esos insnomastonianos? I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. O sea, Just refugees. son monstruos y los tienen ahí tan tranquilos. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble.
Puedo intentar encontrar a Albert. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Puedo intentar encontrar a Mr. Albert. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, newcomer. Vera? Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. Háblame del caso. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to the house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. ¿Dónde está la casa del pescador? ¿Dónde está, ¿Dónde está la casa del The pescador? house where this all happened. For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Vale. Esta es la casa del pescador, ¿no? Ha dicho. ¿Qué te pasa, gilipollas? Este es el Don't do pescador. anything stupid, newcomer, and keep your hands where I can see them. Vamos a I said interrogarle. everything I know. He dicho todo lo que dice. Todo lleno de pulpos, ¿eh? De pesquix. Vale, se abren solos. Ni usa la mano para abrir un poco, ¿eh? Vamos a mirar esto. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. A mí los juegos de investigar me gustan mucho. Vale, cogemos cosas. ¿Qué hay algo? Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. Vale, tiene mejor cama que el humano. El perrito. A ver qué encontramos. Me gusta el pescado. A ver. ¿Y se ducha aquí? Ah, no, no se ducha. Mantiene... ¡Qué asco de... A ver, a mí el pescado me gusta, pero entre que es difícil de comer por todas las espinas y lo mal que huele, como poco pescado, la verdad. ¡Ay, no! Está loco. Vamos a preguntar a... A ver, esto primero. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Policía. Let's see what you find, newcomer. Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Dígame lo que ha ocurrido. ¿Quién es usted? I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on Job. business. Then he came back Business. carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing.
Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... Okay. My head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing. Just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... That sounds familiar. ¿Quién es usted? Tell me about yourself. Name's Will. Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was add or starve. ¿Dónde están los demás? Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. ¿Qué le pasa a Q? ¿Quién es Kay? Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. ¿Qué le pasa a Paul? Paul died. I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay, have mercy on his soul. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or, Kay, did I kill him? I don't know yet, Will. And the police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Vale, tenemos nuevas pistics. Vamos a mirar al cuerpito. A ver. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Ah, no lo investigamos. ¡Hostia, hostia! ¿Eso qué es? ¿Ya tenemos miedo por ver un cuerpo? Metralla hemos cogido. Ya empieza la cámara a moverse. Coño, solo has visto un puto muerto, coño. Me seas marica. A ver, cartel. ¿Esto qué es? Manivela. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Ojo de Minte. Activar. ¿Puedo poner más información? ¿Vamos a mirar lo normal? ¿Podemos abrirlo? Usar ojo de mente. Es aquí. A ver, mantener pulsado. Tengo poderes. Ay, si lo uso mucho me vuelvo loco. ¿Qué tengo que hacer? Es que si no me explicáis nada. Take this, ape face. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Yeah, run. Ah, saltó por ahí. Ahora abajo si hay algo. Mi no entender. Muy bien, ¿cómo va? Aquí hay algo también. Ah, tengo que estar un rato. What's happening? Okay, let's see what we have here. 1, 2 y 3.
Take this, ape face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Vale, lo tenemos. Y veo una araña. Ahora, chit. Seems like Prohibition hasn't affected Oakmont too much. Míralo, qué guaperas. So that's what an Innsmouther looks like. Vale, ¿cómo entro al Palacio de la Mente? Ah. Aquí. Cogemos un cojín. 2 cojines. Para apoyarnos así. A ver. Cogemos el móvil, lo ponemos aquí. Y así pongo yo los pies aquí encima. Albert atacó a los pescadores. Albert Charmeron atacó a los pescadores en su casa tan pronto como recuperó la conciencia. Y los están... Pero no entiendo qué tengo que hacer yo aquí. A ver. Los tomo y los están enemistados hace tiempo. ¿Y qué? Albert se comportaba de muy raro. Cuando volvió el del bar estaba loco, se puso violento y... Vamos a poner este con este, a ver... Era peligroso y suponía una amenaza para Lewis y sus compañeros pescadores. ¿Pero lo he hecho bien? Era pedido... Pero... ¿Y qué? Es que no entiendo. Pero me lo he quitado, de en medio. Enemistad. Brote psicótico. Los pescadores sufrieron un brote psicótico de repente después de que Albert Strummer recuperara la conciencia. Albert huyó de la casa de los pescadores. Lewis. Cuando Albert se devolvió agresivo, Lewis, un pescador usmastiano, empezó a dispararle inmediatamente. Había 3 pescadores en la casa cuando Albert se despertó, pero solo he encontrado 2 de ellos. ¿Dónde estaba? Cuando se volvió agresivo... ¿Probamos esa con esta? No. Ah, vale. Pues ya está. Como Lewis y su gente sufrieron a manos de Thurman, esa podría ser la razón de que los odie. Oh, yes. Vamos a probar y ya está. Que le den por culo al gobierno sindical. Albert y después de llamar a Lewis, llamado a Lewis, huyeron de la... Joder, espera. Después de la pelea. Puedo rastrearlos hacia mi sentido sobrenatural. Con mi sentido de sobrenatural. Ahora tengo 3. Albert extendió algún tipo de influencia psíquica que hizo que quien estuviera cerca sufriera histeria. ¿Y ahora qué? ¿Sería pista? ¿Pista qué es? Ah, esto es pista, vale. Aquí solo tengo una, no puedo hacer nada. A ver, el cuaderno tengo... Puedo rastrear a Albert. Albert y el pescador llamado Lewis huyeron de la casa después de la pelea. Puedo rastrearlo gracias a mi sentido sobrenatural. ¿Qué? Soy presagio. El ojo de la mente puede revelar presagios que te guiarán y harán. Síguelas para hallar sus pistas nuevas. Vale. No la vas a dar que pierdo conciencia de esa. ¿Aquí cabía? Aquí no había nada. Vale. A ver, aquí sale como una pista. Bueno, vamos a entrar en lo del ojo. El ojo del pescador. ¿Vale? So the fisherman pursued Albert, even let off a few Así que el shots. pescador persiguió a Albert. ¿Vale? Vaya.
Robert was wounded, he managed to climb that high. ¿Aquí puedo trepar yo? Robert wasn't exaggerating when he Sí, said sí he puedo raised him trepar. strong. ¿Y este por qué tiene poderes sobrenaturales? ¿Lo van a explicar? Vale, me guía hasta aquí. Como me salgan bichos, ya veréis. Coge cosas, anda. Alcohol y metralla. Vamos a investigar normal. Pero aquí hay cosas, tú. There's something in the Hay algo en el pocket. bolsillo. Nota manchada de sangre. Lewis, por favor, dame una semana más. Sé que te lo debo, pero estoy tan mal como todo el mundo ahora mismo. Aún no tengo provisiones suficientes como para el bar funcione con la policía paseándose por el puerto. Pero no te preocupes, he cerrado un buen trato con cierta gente y pronto deberá tener una línea de provisiones. Solo una semana y te devolveré lo que te debo. Con intereses doble. Peter. No será Peter Pettigrew. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got Lo que vamos a far. hacer es poner la pistola. ¿Y tengo balas? Ahora sí. Ten cuidado conmigo. Ahora tengo balitas en el cargador. Pólvora. Tengo Polvorix. ¿Dónde estará mi fiel amigo? ¿O era Pablito? Solo entraba a verme a jugar al The Last of Us. Al resto no me entra el cabrón. Vale, aquí no veo nada. Vamos para abajo. ¿A dónde va la sangre? Cerradura. Cerraduras y los tablones endebles se pueden romper de un disparo o de un golpe. ¿El golpe cómo lo doy? A ver. ¿Y cómo di el golpe? No quiero disparar. Mira, tengo linterna. Aquí hay algo, tú. Huellas y casquillos de casquix. ¿Esto? Ah. ¿Y eso para qué es? Ah, para escalar por aquí arriba. Aquí es por donde he venido. Ay, yo no quiero disparar. Bueno, vamos a disparar. ¡Toma disparo! Ten cuidado conmigo. ¡Hostia, Pedrito! Ten cuidado conmigo, que me he visto muchas pelis de Jackie-chan. One fatal round through the Un forehead. tiro letal en la frente. No es un accidente, This was deliberate. fue deliberado. Pero una cosa que te voy a preguntar. Ve al monstruo y no dice nada. Vale, desaparece. Ve al monstruito y no dice nada. A ver, la cámara. No me detecta nada. Vamos a palacio mental esta vez. A ver. Dueño del bar. Ya que sé, vamos a probar. Lewis. Que mató a Albert Trasamundos. Es que voy a poner cosas tan difíciles de leer. Tog Morton puede estar escondidos en el bar del puerto de Oakmont. Vale. Puede que Lewis quisiera matar a Albert en vez de ahuyentarlo, porque era un Togmontón. En el cuaderno. Tengo muchas pruebas. Lewis quiso matar a Albert por estar escondidos en el bar del puerto. He encontrado el cadáver de Albert en el sótano del almacén, no lejos de la casa de los pescadores. Tiene un disparo letal en el cráneo. Está atravesado de anzuelos y lo han escondido. Un trozo de tela ensangrentada rasgado de una chaqueta lo encontré junto a una nota también manchada de sangre en el almacén que Albert Togmontón huyó. Un pescador llevó
un inconsciente Albert un montón en su casa y luego se... Ah, este es el hijo. Este es Albertito. La llave de una habitación de hotel de Wismore. Will Hammond, pescador, vive a 3 compañeros. Ah, vale, esto es lo que nos ha contado. Vale, hemos encontrado ya al hijo, tú. Era el hijo, pero este no parece... sí que es un simio, tú. Madre mía, aquí se va a hacer una buena. Y me habéis hecho gastar 2 balas. Me habéis hecho gastar 2 fucking balas. ¿Puedo entrar aquí? No, aquí no me dejan entrar de una manera. Bueno, pero le puedo decir que se esconde en el bar. Hay que ir por aquí atrás. Ay, no me gusta que la ciudad sea tan grande, pero bueno, es lo que hay. ¡Suelta ese hacha! ¡Suelta ese hacha! Aquí está matando. Ah, es un pescado. ¡Ay, ay! ¡Que era broma, colega! Ya, vamos, Federico. Te me calmas. Bueno, vamos a hablar con Tom Montón. Vamos a primero, antes de que se ponga nervioso, vamos a preguntarle por esto. Mr. Throgmorton, I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures. And they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible. And when you can't, keep your weapons handy. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. My condolences, Mr. Throgmorton. I had hoped for a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our blood spilt for nothing. So much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes, make him beg for mercy. ¿Se lo digo o qué? Venga, vamos a decírselo. Seems like he was a fisherman by the name of Lewis. He had a gun and pursued Albert after he fled the house. Lewis it is, then. What do you know of him? Turns out you were right. He's an Innsmouther. Those filthy scum have done it now. When I'm through with them, they will rue the day they dared lay a finger on a Throgmorton. Bring me that dirt. Throgmorton. He and I are due a reckoning. Do this for me, and I'll help you with anything you need. Ahora tenemos que hacer otra cosa, pero no me todos los cojones. ¿Pero qué son esas lupas? Barco, Caronte, reunida todas las pruebas. Reunidas. Aquí no tengo todas. Se han reunido las pruebas clave, pero no todas. Todas las pruebas. Aquí me falta una prueba. Vamos a ver.
Dame el ojo ese, el ojo raro. ¿Qué ocurre aquí? A ver. ¿No lo había cogido esto ya? Yo solo soy feliz cuando encuentro todas las fucking pruebas. Pero eso ya creo que lo había cogido. Si vuelvo a rato siempre se rellenan o qué. Pues pierdo cordura si utilizo esto. Pues tengo todas las pruebas, a mí no toques los cuyons. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Ahora sí que tengo todas las pruebas, ¿no? Ya verás a ti qué te pasa ahora. Pues nada, gente, nos piramos. ¿Pero por qué me las marcan? Si tengo todas las pruebas. Enemigo mapa, a ver. O reunir. Puerto municipal. Aquí tengo una lancha. Ay, que no sea muy grande. No me jodas que es todo esto, tú. Madre mía, del amor hermoso, pero esto... Pero se han flipado, ¿no? Se han flipado, tío. Os habéis flipado, tío. Haciendo una ciudad tan grande. Tío, yo creo que me es que a mí los mundos abiertos no me gustan. Pero ya no sé ni qué hacer, tío. Encima hay trasfondo. Vale, ahora qué tengo que hacer. Caso principal. Lewis, que mató a Albert, puede que esté escondido en el bar del puerto. Bienvenida, Gélida. Mostrar el mapa, a ver. El bar del puerto, ¿qué será esto? Y encima no te ponen marcadores. Pues esto me puede joder la fucking life. No, habrá que ir para allá. ¿Me lo puedo marcar? Poner marca. ¿Hay que entrar ahí dentro o qué? Aquí hay algo que... Mira, mira, este es el bar, tú, ¿no? You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. The bar. ¿Le sobra una bala, amigo? Llevo días sin comer. ¿Cómo que una bala? ¿Qué se va a suicidar o qué? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué? Ay, era broma, era broma. ¿Te me calmas, colega? Vale, voy a sacar la pipa. Stay alert. Monsters Mr. Carpenter's food giveaway with this darn port closure. Welcome to Under the Keel. What do you want? Tengo que entrar a Lewis. ¿Has visto unas criaturas perturbadoras? Vamos a preguntar a Lewis. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Quiere que desaparezca, puede ayudar. Está dando... As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe.
Get me? Throck. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. You gotta promise to deal with him once and for all. But save the shooting for outside, huh? Smart man. There's your good deed for the day. I've seen some unsettling creatures around. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Dale un castigo de Dios, dice. What do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun, remember. Todo dice lo mismo. ¡Jope! La bailarina esta. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. Hacemos que nos deje. Some kind of fortune teller? Yes, my dear. Yes. Oh, it's so clear. Está leyendo la mano. Surprises, newcomer. Cuéntamelas. Really? Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. All right, how much? $1? Your money has no El dinero no tiene valor. Newcomer. After the flood, Oakmonters Con bebidas, cigarros y balas. Por eso el otro me pidió una bala. And bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. No te voy a dar nada. Maybe. As you wish. No te voy a dar una bala porque me quedan 4. O sea, te jodes, vieja. Vamos para arriba, vamos con el colega. ¿Cómo meto puñetazos? Vale, si es para arriba, ves la misión. What the? Get them! Oh. Get them! ¿Qué habitación será? Solo hay una. Hey, who are you? What are you doing? ¡Es un hombre pez! Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Pero es un hombre pez. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Bueno, ¿cómo ocurrió todo? Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. ¿Mató a Albert? ¿Por qué? You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though I suspected it had something to do with that ape. Turns out I was right.
¿Por qué odia a su gente a los Morgon estos? I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. ¿Qué es una gran familia? You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Me ha quedado aburrido todo el rato este. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. Vamos a decir, sus acciones parecen deliberadas. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. Ya he ido suficiente. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. No le diré nada. Vale, no le voy a decir nada. Voy a pensármelo, no le diré nada. I won't tell him. Everyone seems to agree there's been an outbreak of madness around these parts. I'm inclined to believe you fell victim to it too. Plus, it seems heartless to tear apart a family after what you've been through already. Oh, thank you, Mr. Reed. Thank you. That said, the port's still closed. What will you do? Hide here, I guess. Don't have a choice. The streets are flooded with police. I'll make something up to tell Throgmorton. Leave as soon as you can. Thank you again, sir. I won't forget this. ¿Y ahora lo mato? ¡Que no! Vale, aquí no puedo coger nada. Vámonos. Vamos a ver qué le decimos al colega. Ahí le decimos al Mr. Colega. Primero Vale. Lo de la mente. Dispararon en la cabeza a Albert, lo insertaron en el enganche y lo escondieron. Liberado. Sí. Lewis. ¿Puedo dirigir? Lewis era consciente de lo que hacía durante la pelea. Lewis tenía afectación mental y no podía controlar por completo sus actos. Y elegimos eso. Que si lo elegimos, ya que... coño, tengo que ver así. Lewis mató a Albert bajo alguna clase de control mental. No era dueño de sus actos y por consiguiente no se le puede culpar de la muerte de Albert. Podría intentar cubrirlo o si no, Robert querrá cobrarse la cabeza. Su cabeza. Vale. Pues sí, esto es lo que yo quiero. Vamos a ver el cuaderno. He encontrado a Lewis Flynn, el pescador que mató a Albert, escondido en el bar de puerto. Ha admitido que estuvo en el escenario del crimen, pero no recuerda cómo mató a Albert. Aseguro que estaba bajo el control mental, pero los torpes y no sabía lo que hacía. Me he perdido.
Pedido que no le puedo o bien revelarle el paradero de Lewis o Robert o bien salvarlo y mentir a Robert. Vamos a mentir a Robert, a ver. El asesino está muerto, el asesino está en el bar. I tracked the murderer down, but he was attacked by those things prowling the back alleys. They tore him apart. It was that Innsmouther fisherman, Lewis. He was covered in your son's blood. That may have attracted the beasts. Are you certain the body is his? Beyond any doubt. All that's left of him is a heap of flesh and this scrap of cloth. It's from his jacket. Just ask his friends. Alas, this was my revenge to exact, not some wild beasts. Something must be done about those pests. Still, justice has been served. This isn't closure, but at least I know now the story. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Okay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? Estoy investigando. No, estoy intentando encontrar el origen de mi visión. Estoy investigando casos de locuras, visiones. I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. ¿Por qué una expedición geológica y visiones y la histeria están relacionadas? Una expedición geológica. Geological expedition. I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. ¿Las visiones y la histeria? Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? Vale, ¿visiones y la histeria están relacionadas? These cases of hysteria involve shared visions as well. Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. ¿Cree que la inundación no es natural? The flood. You think it's more than just a natural disaster. You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. ¿El asesinato y la expedición estaban You relacionados? think your son was killed because the expedition uncovered something. Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. Hábleme de la expedición. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throgmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. Hábleme de mi paga. About my expenses. They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed.
After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Toma logro. Bomba. Revólver. ¿Y las balas? Sigo teniendo 4. Perdidos en el mar. Bueno, hay una expedición. A ver, cuadernito. Ah, vale, se va llenando hasta que complete el caso. Vale. ¿Hola? Vale. Bienvenida, Gélida. Querido señor Charles. Tengo un solicitado investigado brotes. Ah, completados, coño. Me ha dado una llave de la central de la expedición. Está en el norte de Corea, en el cruce de... Bueno, joder, encima tengo que mirar las calles para saber dónde es. Afiliación de expedición. Bueno, tengo que... Adjuntar prueba. ¿Qué coño es eso, tío? Esto es demasiado lioso. Me ha dado la llave de la central de la expedición. Está en el norte de Convert y en el cruce de Hansers RD y Humber AB. Norte. ¿Puedo echar para atrás? Ah. ¿Cómo? Es que no entiendo una mierda. En el cruce de Acer RD. Tenemos que buscar Acer RD. ¿Qué sabe es este? ¿No? Ah, no, hay un montón de aves. Y aquí. Acer RD y Husser AB. Peligro. Yo peligro no quiero poner. ¿Y cómo pongo otro que no sea peligro? No sé cómo lo he señalado. Tengo que ir ahí, ¿no? Está en el norte de Converset, en el cruce de Acer y VAB. Tengo que ir hasta allá. No sé cómo llegar. Pero yo no tenía un hotel para dejar mis cosas. Ya, se ha ido la pasma de aquí. Se ha ido la Mr. Pasma. ¡No, la bandera! ¡Agáchate! ¿Otro sueño? ¿Pero cómo he ido al hotel? Esto es más misterio. Esto es más que misterioso. Se lo hemos leído. Este es nuestro fucking apartamento. ¿Esto qué es? Mi diario, primera parte. No sé qué es lo que hundió el Ciclops. Solo recuerdo los gritos y el metal chirriando, el agua llenando la cubierta y mi dolor de cabeza. El peor que he tenido. Me encontré en medio de las algas ahogándome. Un trozo de bote me ayudó a sobrevivir y a llegar a la costa de una pequeña isla. Me encontraron encima, muerto de hambre, medio loco y murmurando algo sobre unas ruinas antiguas y sus habitantes.
Los oficiales dicen que nada de lo que pienso que vi es real. Pero mis recuerdos sí lo son. Mis extraños poderes que obtuve durante esa ordalía, la prueba, encontré algo horrible en esa isla. Algo viejo y oscuro y reptante. Y aún me atormenta. O sea, este tuvo un accidente, creo, una isla, y en esa isla consiguió los poderes. Hubieron ruinas antiguas y sus habitantes. Ya no puedo bajar más, ¿no? Vale, veamos esto. Bueno, ya sabemos por qué tiene poderes. Estos son los que murieron. Cyclops. Semper Fortis, brothers. Estos son los que murieron. ¡Oh! Esto es calidad pura, ¿eh? Mira cómo se mueve. Jopetas. No sé lo que pone. Never again, they say. Nunca más. ¿Y aquí en este lado? ¡Oh, yes! Ahora sí. A ver... ¡Toma! Ay, pero están cerrados. A ver... Este no mola nada, este es una basura. Este también es una basura. ¡Oh! Pedrito. Tercer Lord Home. Este sí que me mola. Ah, pone, encuentra y devuelve al coleccionista de todos los libros del caso de lectura obligatoria. Uf. No me mola, es que a mí me gusta llevar ropa. O sea, hacerlo más real. A mí me gusta que se vea que llevo cosas. No me gusta tampoco ese. A ver, me gusta este. Este, lo malo que no se ve en la cara. Ya se le falla un poco. Este me mola. Me mola este y este también. Este me mola bastante. ¿Me puedo poner? Sí, me puedo... ¿Y la mochila? Espero llevar la mochila. No, sí, vamos a pasarnos normal, como es el juego. No, me gusta llevar la mochila, me gusta ir así. Llevar, ver que tengo equipo. Señor Red, ¿es usted uno de los raros ejemplos de hombre que ha tratado con la humanidad a uno de los míos? Y siento que he de satisfacer esa deuda con usted. Tómese esto como una advertencia de un amigo. Corra, salve la vida y abandone este drought de ciudad de las profundidades. No escarbe en sus secretos porque no merece la pena. Aquí no queda nada bueno. Creo que podrá encontrar el modo de huir. Por favor, hágame caso. Lewis Fleet. De vez en cuando veo borroso, ¿eh? Así voy a necesitar. También estoy muy cansado. Carta a Redemption. Ya ves, Señor Red. Parece que se ha esforzado en exceso durante su investigación para el señor Trosmorgor. Perdone mi atrevimiento, pero le he llevado a Lewis mientras estaba inconsciente. Por favor, tenga más cuidado en el futuro. No siempre estaré ahí para salvarle. Jones. Vale, me ha llevado el coleguilla. Vale. Vamos a investigar aquí. Dame cosas, dame cosas. Que al final me va a tocar partirte la cara. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. Uy, llevo 1 hora y 10. Creo que voy a cortar ya, ¿eh? Aquí hay que investigar mucho, ¿eh? He tapiado las ventanas y cerrado la puerta. Son solo hombres, los de la banda del Rey del Amarillo. De Amarillo. Ah, a lo mejor mi colega es el Rey Amarillo. Ya no pueden entrar aquí. Estoy yo solo. Y esa pesadillas. Solo un poco más y las descifraré. No me deja hacer fotos a ningún lado. No me sale nada para hacer fotos. Señor Archer, le he visto arrastrando cosas a su habitación. Tenga cuidado con el suelo. Le haré pagar por cualquier arañazo que deje. Su casero.
No sé si subir o ir por aquí. Vamos a mirar por aquí primero. Aquí es bajar. Vale, habrá que subir. Vamos a mirar para arriba. Su casero del caserío. Vale, vamos a investigar aquí. Pólvora. Este tenía algo aquí, ¿eh? Demasiadas coincidencias. De modo que no tenemos faro. Muchos barcos se han perdido en el mar y ahora hay unos cuantos decorando las playas de la ciudad. Eso es una cosa. Pero ahora hay un tipo emprendedor en el puerto que contrata a gente para que rescate los barcos. Está sacando beneficios sucios de venderlos. No puede ser una coincidencia. Tengo que investigarlo. Si no fuera tan difícil orientarse en esta ciudad. Demasiadas coincidencias. Mira cómo se sube encima de la cama. ¡Oh! Federico. ¡Toma! A ver si no te lo piensas. Tengo que hacer algo con el cuadro este, ¿no? Joder, esto es una misión, ¿eh? Pero es infinito, ¿no? Lo que tengo en la mano. Lo rompamos, como me dicen, recupera el cuadro, no sé qué. Pero no podemos subir más, ¿vale? Las puertas verdes no se pueden abrir, son las azules. Pues está guapo el hotel, ¿eh? You're awake. Gotta tell you though, mister. You wanna stay on here? You stop making all that noise. ¿Quién es usted? Sorry, but who are you again? You bang your head or something? I'm Victor Olmsted. I own the place. This place. The Devil's Reef Hotel. ¿Qué ruido? Noise? What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. Todos tienen ojos de pez, ¿eh? All right. No he hecho nada. Got any proof it was me? It could have been one of my neighbors. I slept like a rock. I didn't hear a thing. That's exactly what a newcomer would say. Your neighbors are respectable people and would never do such a thing. Don't think your yellow-clad patron means you get away with everything. You're not exactly friendly with your guests. Aren't we the ones keeping you in business? All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they move out. Only thing they're good for is lighting the kitchen stove. Can I have a look? I knew it. I tell you, no one sane would be interested. And you want to take a look? Well, fine. Take what you wish. Es un hombre pez. Vale. Notas sobre las señales de los mendigos. Darren, creo que por fin le voy encontrando sentido a esto. Los lugareños usan ciertos símbolos para marcar lugares especiales. Como bien sabes, lo que hemos podido saber es que es una costumbre que viene de mucho antes de la inundación. Es como las señales de los mendigos de toda América. He conseguido averiguar el significado de algunos de los símbolos. Habrá visto que tiene forma de H, que hay algunas puertas que significa que la casa está habitada. En la que parece una rendija marca alijos ocultos de cosas útiles. H es que la casa está habitada. Si tiene una forma de rendija hay cosas útiles. La que tiene forma de V son para zonas peligrosas, rodeadas de barricadas. Dicen que ahí se consigue un buen botín. El que aún no he definido es el que contiene una forma espiral. Prueba tú. Si ves el de la cruz y las 3K, prepara el arma. Si ves el de la cruz y las 3K, prepara el arma. K.
¿Esto qué es? ¿Esto es un mega cangrejo? A mi querido sobrino, mi querido Víctor, ¿cómo está tratando Oxman? Si necesitas ayuda, los Blackboard estarán encantados de prestártela. Le he arreglado, lo he arreglado. En cuanto te pregunta, no sé dónde fue Robert. Por desgracia, solo que no sé dónde, solo que no se quedó en Augsburg. A lo mejor hay esperanza de que no apareciera en esa maldita redada. Cuida bien del hotel, por favor. Muchos de nuestros familiares están interesados en la propiedad. Pero aún eres mi sobrino favorito. Sé que Devil Red está en buenas manos. Un abrazo, tía por tía. Se llama tía por tía. A ver, si leo un poco raro, es que veo borroso, no sé por qué estoy viendo borroso. Y la tele está muy lejos. El juego lo estoy jugando en la Play, no en el PC. Mira aquí. Mira una rendija. Que hay cosas. Casquillos y muelles. Y aquí. Pero, ¿no me dabas unas cartas que podía leer? Creo que lo vamos a dejar ya. Me gusta jugar de una hora en una hora. Vamos a leer esta. A Walter. Walter, que Kai te ayude si me entero de que vuelves a ir por las calles vendiendo tus alojamientos baratos y asequibles. Podría vivir con que alquilaras antros repletos de bestias, pero estás comiendo mis beneficios. No cometas ese error. Sé que estás en la lonja y yo tengo vivienda aquí a gente peligrosa que podría mandar a por ti. Te he avisado, Vic. Vamos a salir. Vale, vamos a guardar. A ver dónde estoy. Tenemos que ir aquí arriba. Vale, este es el hotel. Y tengo que pillar la lancha. Bueno, podría pillar la lancha. Venir por aquí. Subir y girar. Ya me meto aquí, bajo y... Tú me entiendes, ¿no? Porque de aquí no puedo salir sin lancha, ¿no? ¡Zona infestada! ¿Esto para qué es? ¡Ah! Viaje rápido. Tendría que a lo mejor encontrar más cabinas. Mira, eso sí que me gusta bien, los viajes rápidos. Que si no vaya paliza, colega. ¿Qué hora es? Oh, sí, yo vamos a jugar, vamos a guardar. A ver, una cosa que quiero mirar. ¿Esto qué es? ¿Tengo un punto de conocimiento? Mantén una bala extra en la recámara, lo que da la posibilidad de causar el doble de daño con la pistola probabilidad 10. ¿Eso qué? ¿Oh? Tropas el doble de rápido. Recarga el revólver más rápido, coordina mejor lo que te da la posibilidad de causar el doble de daño con el revólver por un 10% solo. Mayor eficiencia con el fusil de combate. Incremento del daño. Este está guay. Agudiza la mirada, lo que te da la posibilidad de causar el doble de daño con el fusil, pero un 10% solo. Incrementa más la precisión. Ah, vale, vale, ahí tenemos 4 armas. Escopeta, fusil y metralleta. Bueno, este hay que subirla sí o sí. La tenemos, ¿no? Puesta. Sí, hemos gastado el puntito. Ahora tenemos una bala extra. ¿Pero esta?
Y a ver, ay. Esto, mira, balas, tú, aquí también hay. Lleva 7 balas y la pistola más. Ah, no, que está la pistola y el revólver. Esto no me gusta mucho. ¿Y esto qué es? A ver, ¿pero qué era? Ah, vale, ya lo pillo, vale. Esta es solo pistola, la única mejora de pistola es esta. Esto ya es del revólver. O sea, hay 5 armas, vale. Trasfondo. Cuaderno. Inventario. Pero ¿y cómo creo balas y esas cosas? O si le doy... No es fabricar, aquí. Podría fabricar cantidad... 5. Vamos a fabricar una. Ah, que solo haces una. O sea, aquí de polvo gastas 2. Vamos a dejarlo así. Así también lo tenemos en par. Lo tengo al máximo ya, Solo puedo llevar 4. Ah, no. Bueno, vamos a guardar, colega. Es que me liáis, tío. Me liáis. ¿Cómo guardo? Bueno, lo dejamos aquí. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos y os quiero. ¡Hasta luego!